Bueno, arrancamos. Martín, ¿cuál era tu idea de cómo arrancar? Ya que sos el No, director bueno, acá. primero darle la bienvenida a todos los alumnos y alumnas, tanto de Berkeley como de Lorenzo Varela, ¿sí? Una nueva experiencia. Claro. Estamos muy entusiasmados con encontrarnos en este espacio virtual con estudiantes de las dos casas, así que bienvenidos a todos. Sí, seguro. Yo también pienso lo mismo. Mis estudiantes, como ya saben, y se los cuento a ustedes para que también se enteren los otros estudiantes, la clase de, o como me enseñó Martín a decir, es la materia español 40, que es historia, perdón, cultura hispanoamericana. Y nosotros enseñamos solamente en línea, nunca nos vemos. Es más, a la mayoría de los estudiantes yo nunca los he visto en persona. Así que para ellos va a ser muy natural, es decir, esa semana en vez de estar en una habitación, van a hacer un viajecito a la otra habitación que es virtual. Así que ustedes se ven, ustedes no. Para nuestros, para nuestros estudiantes esta es una de sus primeras experiencias en un aula virtual. Nuestros estudiantes están cursando la materia prácticas culturales, que es una materia del ciclo inicial de todas las carreras de la universidad. Y es una materia presencial que deben cursar 2 veces por semana con su profesora o profesora en la sede de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, que es nuestra casa de estudios. Qué bien. Y bueno, y lo que vamos a compartir en esta clase, tanto en California, en Berkeley, como en Lorenzo Varela, es el tema de la identidad, ¿sí? Y me parece que va a ser muy rico el intercambio entre ambas posturas, porque ustedes lo trabajan desde un punto de vista y nosotros desde otro, aparte del territorio, ¿no? Hablamos de territorios diferentes. Claro. ¿Y por qué no hacemos, para empezar, definir lo que es identidad? Porque nos hemos dado cuenta en otras charlas que tuvimos con Martín y con Laura, es que la definición de identidad cambia según el territorio, el lugar de donde se encare. Para nosotros identidad es algo que puede estar asociado, por ejemplo, con la raza, puede estar asociado con la etnia, puede estar asociado con la lengua, con la comida, con la forma de ver. Inclusive yo diría que identidad también está asociada con la clase social y con el género, ¿no? Es decir, ser latino en los Estados Unidos significa algo que quizás no significa lo mismo si lo estoy, digamos, discutiendo en otra realidad. ¿Ustedes qué entienden como identidad? A ver, puede ser que no sea lo mismo, pero sin embargo hay puntos en común. Mientras ustedes analizan qué es ser latino en Estados Unidos, nosotros estamos analizando qué es ser parte del conurbano. De hecho, lo vivimos desde nuestra propia universidad. Por ejemplo, nuestra universidad se llama Universidad Nacional Arturo Jauretche. Es una universidad nacional, sin embargo los medios siempre la presentan como la Universidad del Conurbano. El conurbano es las afueras de la gran ciudad de Buenos Aires. El distrito en el que está enclavada es Lorenzo Varela y nos limitamos con otro distrito que se llama Verazategui. La idea de identidad nosotros la pensamos en claves de construcción social. No, no situamos la identidad en términos de raza o en términos de etnia específicamente o únicamente, sino que pretendemos complejizar esa construcción, darle una vuelta de tuerca, decimos nosotros acá, a un entramado de relaciones que construyen un sentido de las formas de estar en el mundo, de las formas del lenguaje, de las formas del discurso. Claro. Sí, que define también los propios consumos culturales, las propias prácticas de nuestros alumnos, las prácticas en su territorio. Nosotros como materia taller trabajamos mucho el tema territorio, ¿sí? Para nosotros es bastante fundamental el territorio. De hecho, recién la palabra conurbano para nosotros es importante desde nosotros mismos y desde cómo nos condiciona, ¿sí? Los medios, el centro que es el de Buenos Aires, etcétera. Claro. Es interesante que la experiencia que ustedes tienen no es tan diferente a la que se vive acá nosotros en los Estados Unidos, porque, por ejemplo,
aunque hay ciertas diferencias que lo estoy diciendo un poco como para aclarar con mis estudiantes. Cuando ustedes dicen el conurbano, en realidad la traducción sería acá los suburbios, ¿no? Y en Estados Unidos, en los suburbios, en the suburbs, ¿no? Como decimos en inglés, no se asocia con la clase trabajadora solamente, se asocia inclusive con la clase media alta, porque la gente que tiene un poco más de dinero no vive en la metrópoli, vive en las afueras de la metrópolis. Y cada barrio, inclusive, nosotros vivimos acá en la bahía de San Francisco, donde tenemos varias ciudades. Por ejemplo, la gran ciudad de San Francisco, que está al otro lado, es una península. De este lado está la otra gran ciudad, que es Oakland, que es enorme. Y luego está Berkeley, que es más chiquitita, que está rodeando la universidad de Berkeley. Pero Berkeley también significa muchas cosas. Si yo soy de Berkeley, no significa que soy de UC Berkeley, por ejemplo, ¿no? Significa muchas cosas. Puede ser de Berkeley City College, que es una universidad más pequeña. Hay muchas universidades, ¿no? Pero la gente asocia Berkeley con Berkeley, ¿no? La gran, como si fuera Oxford o si fuera Princeton, ¿no? Pero a nosotros también nos pasa que cuando uno va con un auto, por ejemplo, encuentra un lugar donde hay un cierto bagaje cultural, ¿no? Hay un cierto presencia de un grupo. Por ejemplo, hay áreas que en la bahía la llaman, por ejemplo, la Misión en San Francisco, The Mission, y todo el mundo asocia la The Mission con el barrio latino, digamos. Y cuando cruzás un poquito más allá, capaz que un par de cuadras, estás en el barrio chino, en Chinatown. Y después se dice un poco más allá y hay más presencia, por ejemplo, afroamericana, hay más presencia italiana, y cada lugar produce como un bagaje cultural, es decir, como una idea en nuestra cabeza, es decir, y a veces esas ideas son positivas y negativas, es decir, por ejemplo, decir, este barrio es un poco más peligroso que el otro, ¿no? O si yo estoy, por ejemplo, en los barrios como Piedmont, que es en Oakland, es un barrio aparte, muy de clase media alta, voy a tener cierta seguridad, por ejemplo, que a veces no es real, ¿no? Para nada. Yo puedo estar en el barrio latino, el barrio en el barrio oeste de Oakland, ¿no? Donde tiene una gran tradición afroamericana, es decir, mucha presencia negra, mucha música, y te sientes muy cómodo, tranquilo con la gente. Pero nosotros tratamos de dividirnos en grupos acá, de una forma muy fuerte. ¿A ustedes les pasa eso? Y la pregunta sería, que hacemos en la clase es, ¿cuál es la razón? ¿No? ¿De dónde se origina esta idea de separación entre grupos? Que a veces no es real. Inclusive el audio que estamos escuchando de Richard Rodríguez, él cuestiona eso, el tema de la raza, que yo sé que ustedes lo ven de otra manera. Para nosotros raza, como para ustedes, es etnia. No es que, no sé, una raza tiene genes diferentes que el otro, no. Es que, por ejemplo, si yo soy negro, tengo cierto color de piel, pero al mismo tiempo tengo ciertas tradiciones. Inclusive en los Estados Unidos el acento es diferente, ¿no? Si vos sos latino o sos asiático tienen acentos diferentes, es decir, por la segregación, como en Inglaterra. Nuestra pregunta es de dónde viene eso, ¿no? Es decir, cuáles son las bases de esa construcción para poder desmantelarla. Y eso es lo que estamos hablando en nuestra clase. La idea para nosotros, nosotros también tenemos distintos grupos atados a distintos territorios. La clave de lectura para nosotros de esta discusión es en términos de las representaciones o de los imaginarios que se disparan frente a cada uno de estos encuentros y las formas en que esos cruces producen nuevos significados que nos obligan a ubicarnos territorialmente en determinados universos de sentido y en otros sentidos diferentes. La idea es que nuestros estudiantes puedan pensar, puedan habilitar un espacio para discutir las formas en las que esas identidades se construyen y se reconstruyen. Muchas veces vinculados con la edad, muchas veces vinculados con las relaciones sociales, muchas veces vinculados con el género,
de esa manera, con los gustos musicales, con las formas en las que nos educaron, con las religiones, con la clase, de esa manera tratamos de armar una cartografía que permita mostrar cómo nosotros vamos transitando por distintos procesos identitarios. Que nadie está eh, cerrado, que nadie está cristalizado en una única identidad, sino que esa identidad se está reconstruyendo todo el tiempo. De hecho, nuestros alumnos en este momento están construyendo la identidad de universitario. La mayoría de ellos son primera generación de universitarios y están construyendo ese tránsito y esta nueva identidad, ¿no? Que ahora son parte de la UNAM. Ujú. La pregunta para nosotros también es muy similar, casi estamos trabajando la misma idea nosotros. Ah, por ejemplo, decir qué es ser español, ¿no? La semana pasada estábamos hablando de España, la reconquista, es decir, ser español, la palabra español es un poco artificial, fue creada por una fuerza política imperial, es decir, somos españoles. Pero por ejemplo, mi familia viene de Galicia y no hablaba castellano, ¿sí? Y eran tan españoles como otros. Y tengo parte de mi familia que venía de Andalucía, inclusive tengo una abuela gitana. Entonces la pregunta es ¿qué es ser español? ¿No? Es decir, es una mezcla de ideas. Y la pregunta que nos hacíamos nosotros, un poco pensando en ayudarlos a orientar a los estudiantes en la charla para la próxima semana, es decir, ¿quién impone esas reglas? ¿No? ¿Quién impone la idea de que qué es ser hombre, por ejemplo? También, ¿no? Es decir, y hacíamos un juego que decíamos, por ejemplo, no en esta clase porque es online, pero en una clase que la hacíamos en persona, decíamos, por ejemplo, yo te digo la palabra presidente, ¿sí? Presidente, ¿qué pensás? Y automáticamente, ¿qué viene? Acá viene hombre rubio, alto, saco gris, camisa blanca, corbata azul o roja, ¿no? Eh, Muy fuerte es eso, ¿no? Es decir, son esas huellas némicas que tenemos. Pero si yo te digo, no, presidente no es eso. Es decir, presidente es una mujer aymara, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no? Y produce inclusive desde de los mismos grupos, una resistencia muy sutil, ¿sí? Como que no está bien, no es que no esté bien, no es verosímil, decimos, esa es la palabra que usamos, no es verosímil, no es creíble. La pregunta es, ¿cómo desmantelar eso, ¿no? Teniendo políticos, por ejemplo, que dicen a la Miss Universo Latina la llama Miss Sirvienta, para traducirlo un poco, lo que no es terrible, ¿no? Sí, no pobre, no estoy haciendo política ahora que quiero que voten por uno o por el otro, pero digo, son ejemplos en los cuales nuestros presidentes a veces hacen cosas para que hacen cosas que indirectamente reenforzan esa idea, ¿no creen? No sé, ¿lo discuten ustedes eso también? Nosotros, esta discusión que estuvimos discutiendo y las formas en las que se construye la hegemonía, pensando en ciertas relaciones de poder, de qué manera el poder, hay una estructura de poder en la cual estamos inmersos, sobre la que nosotros podemos hacer algunas trayectorias, hacer algunos recorridos. Es en esa clave que leemos esto de que el lenguaje, que la identidad está situada en un momento histórico, político, social, cultural determinado. Somos productos de determinadas épocas, determinados discursos son posibles en determinadas relaciones sociales. Esto que comentabas del presidente, nosotros tuvimos una presidenta hasta hace poquito. Entonces, como hubo una práctica social, política, cultural que permitió ese gesto, cuando nosotros, si nos hubieras preguntado hace 10 años, presidente era un varón de traje gris, con camisa blanca o corbata de algún color. De un tiempo a esta parte, nosotros pudimos armar una identidad de la institución presidencial que podía ser una mujer, ¿no? Que no está afianzada, que no es de una vez y para siempre, pero que existió como posibilidad. Entonces, algo de eso queda, hay un gesto en nuestras niñas que pueden jugar a ser presidentas.
hay la posibilidad de jugar a ser presidenta, que hasta hace unos años eso era impensable. Eras reina de belleza o eras, no sé, la primera dama, pero no presidenta. Princesa, sí. Claro. Les cuento, para, con... De hecho, perdón, Sí. fue muy fuerte la lucha discursiva. Esto de decir la presidenta, que acá trajo personalmente en nuestro país, trajo mucha discusión, mucho debate, fue muy fuerte, como otras frases, todas y todos, que también rompían con cierta hegemonía que ya estaba inserta en el mismo lenguaje. Claro. Les comento una anécdota que no sé si le va a servir. eh, que cuando mi hija tenía 5 años yo la llevo a Argentina y iba con mi esposa que es americana y mi hija que es en el medio. Decía Martín, ¿qué es tu hija? No sé, ya se piensa que para el año 2020 la pregunta sobre raza va a desaparecer acá, porque no tiene sentido. Ahí vas a tener que poner como 30 diferentes razas o etnias, como las llaman ustedes, ¿no? Y y tenía 5 añitos nada más, apenas hablaba y me dice, estaba un poco nerviosa porque acá nadie habla inglés. Y yo le decía, no, no te preocupes, vos hablas bien el castellano, todo el mundo te va a querer hablar. Y me dice, ¿quién es el presidente? 5 años tenía, en una casa donde acá es predominantemente feminista, es decir, imagínense, ¿no? Acá los dos con mucho material, desde chiquita vos vas a hacer lo que quieras, vas a hacer astrofísica, lo que te guste. Y dijo, ¿quién es el presidente? ¿No? En inglés no se sabe el género cuando lo preguntas. Y yo le digo, se llama Cristina. Y ella me dice, ¿es una mujer? Me dice, es una nena, porque era chiquita. Me dice, ¿is she a girl? ¿No? Y yo digo, sí. Y me dice, ¿por qué? Y yo digo, ¿por qué no? Y dijo, ya, ¿por qué no? Pero a los 5 años, en esta casa, ya sabía que el presidente, que sea mujer, es algo raro. En este país. Nosotros eso todavía no lo hemos vivido. No hay presidentes mujeres. No sabemos. Ahora se va a resolver en la próxima elección. Pero sí se permitió tener un presidente negro. Un presidente afroamericano, como se dice aquí. ¿Por qué? Porque la tradición aquí con la comunidad afroamericana es durísima. Es decir, este país se construyó sobre el tema de la esclavitud. Es decir, los afroamericanos casi no podían votar hasta los años 60, aunque sí se les permite. Es decir, hay enormes problemas, ¿no? Muchas tristezas de este país. Es un punto muy débil y que todavía sigue sangrando. Pero al final tuvieron un presidente afroamericano. Sí, es algo inimaginable acá. Nosotros podemos imaginar un presidente argentino, mujer, por suerte ya lo resolvimos. Pero tener un presidente que sea, por ejemplo, yo sé que la respuesta sería Aymara, ¿no? Pero no, si tendríamos un presidente chino argentino, porque yo lo notaba en Argentina cuando voy, está lleno de jóvenes chinos que son argentinos, no son chinos. Es decir, nadie va a decir a mí que soy hijo de italianos. Mira, hay un ítalo argentino, nadie va a decir eso, nadie va a decir un español argentino, es decir, es ridículo. Pero sí decimos chino argentino, ¿no? Y podemos imaginar un presidente argentino de origen chino, por ejemplo, ¿no? Todavía es muy difícil. Es muy difícil, sí, es muy difícil. Es más, la Argentina en las últimas décadas vivió muchas migraciones. Y sí, fue bastante difícil, creo, para muchos aceptar a Evo Morales como presidente de Bolivia. Hizo mucho ruido al comienzo. Así que yo creo que acá pensar en un presidente de origen chino todavía falta. Falta mucho. Así como también falta para tener un presidente de origen familiar paraguayo o boliviano. ¿Sí? Digo, las nacionalidades europeas están naturalizadas como parte de nuestros linajes, pero no así las herencias latinoamericanas o las herencias de otros países que no sean los hegemónicos, los grandes países vecinos. Entonces, orientales de cualquier país o latinoamericano, es algo que no entra dentro de los imaginarios de lo posible. Todavía.
también sí, reconocemos que como la sociedad cambia, como las configuraciones cambian, quizá en algún momento estemos en condiciones de poder aceptar esa posibilidad. Claro, inclusive no hemos tenido aún un presidente judío. Piensen eso, la comunidad judía en Argentina tiene una presencia enorme, es decir, eh, es, 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 es inseparable, están entre nosotros, son nosotros ellos. Es decir, hablar de alguien de origen sefardita o europeo, inclusive los rusos, ¿no? Llamar ruso a un judío que vino de Rusia, ¿no? Está fenómeno el tema, ¿no? No hay un problema con eso, pero la presencia judía en Argentina es enorme. Es decir, me ha pasado, por ejemplo, estar en el departamento de graduados en Berkeley, éramos 6 argentinos, y para mí no éramos todos argentinos, es decir, todo el tiempo, ¿cómo salió Boca? ¿Qué sé yo? Y un día me doy cuenta por una conversación con otra persona que estaba en el grupo, que era de afuera, que yo era el único que no era judío, es decir, de familia judío. A mí nunca se me pasó por la cabeza, es decir, no era algo que se me había ocurrido. Y inclusive algo tan unido a nuestra cultura, es decir, enormes escritores como, no sé, podemos decir Hellman, amigos míos, Luisa Futuransky, Claudia Schwartz, ah, son nosotros, y no hemos tenido un presidente judío. Es decir, son temas, digamos, que nosotros nos tenemos que autocuestionar también, no para criticar solamente, sino para producir algo nuevo. Sí, y llevado como al extremo de la institucionalización, nuestra Constitución Nacional sostiene que la República adopta la fe cristiana y que el presidente, varón, tiene que ser católico. Y eso no ha sido modificado por muchos cambios que hubo en nuestra sociedad en los últimos años y demás. Eso queda ahí como una muestra de aquello que se ha naturalizado. Tanto se ha naturalizado que es parte de la norma. Y nosotros tuvimos un presidente que su familia no era católica y cambió su religión para poder ser presidente. Tuvo que hacer ese gesto frente a la iglesia para poder asumir la presidencia de la nación. Falta mucho por recorrer, pero lo interesante es que en estos espacios podamos trabajar sobre esta idea de lo no natural, de la construcción de estas relaciones, de qué manera nuestras propias identidades son un tejido de múltiples relaciones, de múltiples posibilidades, y que así como hoy son de una manera, pueden ser de otra. No hay una obligatoriedad en el gesto, sino que es meramente contingente, en un marco determinado de relaciones de poder y demás, pero que pueden ser distintas a lo que son. Y creo que esta oportunidad de este curso virtual va a ser importante para iniciar por lo menos el debate y enriquecerse de las dos miradas, porque si en esto de la construcción de la identidad hay una cuestión en común, de aquel lado y de este lado hay alumnos, alumnas, profesores y profesoras, así que eso sí lo tenemos en común. Sí. Y creo que va a ser interesantísimo acá. Sí, seguro. Perdón, una aclaración. Es que no somos cristianos, somos católicos, apostólicos y romanos. Que aquí, en Estados Unidos, sí, en Estados Unidos sería un tema que hay que aclarar. Porque cuando decimos cristianos pensará, bueno, es protestante, es episcopaliano, porque es un país predominantemente protestante. Y cuando decimos, no, es católico, apostólico y romano. Es decir, y aquí produce un efecto wow. Inclusive con mi esposa, que viene de origen episcopaliano, hacemos chiste de cómo la gran, enorme diferencia entre que yo culturalmente soy católico, vengo de una familia católica de montones de generaciones, entonces decimos, ahí viene la culpabilidad católica, ¿no? Y nos reímos, porque claro, estamos muy cómodos, porque somos familia acá, somos todo un poquito las dos cosas, pero hay una enorme diferencia. Le iba a decir, ya que vamos un poco terminando, algo que a ustedes se le ocurre preguntar, porque yo hasta ahora acaparé un poco llevando la idea para lo que me pareció que a mis estudiantes les iba a servir, pero si ustedes piensan que hay algo que les puede servir a sus estudiantes,
que después se va a discutir, que si tienen el momento lo podemos aprovechar. Creo que las preguntas son las mismas, ¿eh? Que efectivamente nuestra pregunta es por la construcción de estas identidades, las formas en las que nos desarrollamos en este campo. Eh, lo que nosotros le podríamos pedir a nuestros estudiantes es que traten de pensar estas discusiones en la clave que veníamos discutiendo acerca de cómo se construye la cultura. De qué manera, cuáles son los procedimientos sociales que nos habilitan determinados espacios y determinados otros estudios. Sí, tal cual, y repito, me parece que va a ser una experiencia muy rica para ambos lados. Genial. Bueno, muchas gracias. Voy a parar.